La noche en que la Perla de Cádiz subió al escenario, el silencio pesaba más que los aplausos. No era un teatro cualquiera ni un festival más. Era una prueba, una de esas en las que el flamenco decide quién pertenece y quién será expulsado sin derecho a réplica. Antonia Gilabert Vargas cantó como siempre había cantado, con una voz nacida del barrio del dolor cotidiano y de la memoria oral de Cádiz. Pero aquella noche algo se rompió. No hubo error técnico, no hubo desafinación, hubo incomodidad. Y en el flamenco, incomodar tiene un precio. Durante años, su nombre había circulado como un secreto bien guardado entre entendidos. Una cantaora pura sin concesiones, heredera de una forma de sentir que no pedía permiso. Sin embargo, cuando el foco se volvió más intenso y las miradas más severas, comenzó el castigo invisible. Programaciones que desaparecen, grabaciones que no llegan, silencios que sustituyen a las críticas abiertas. ¿Cómo puede una voz tan auténtica quedar relegada a los márgenes? ¿Que se castiga realmente cuando no se castiga el talento? La historia de la Perla no es la de una caída escandalosa ni la de un fracaso evidente. Es más cruel. Es la historia de alguien que hizo todo bien y aún así fue apartada. Una artista que no encajó en el relato cómodo del flamenco oficial, ni en sus jerarquías ni en sus pactos no escritos. Mientras otros ascendían protegidos por sellos y escenarios, ella seguía cantando en peñas, en patios, en noches, donde el duende no necesitaba permiso. Hoy su nombre vuelve como una pregunta incómoda. ¿Quién decide quién merece ser recordado? ¿Por qué algunas voces se convierten en patrimonio y otras en eco perdido? Esta no es solo la historia de una cantaora, es el retrato de un sistema que elige, excluye y calla. Hoy conocerás la verdad completa. Antonia Gilabert Vargas nació en Cádiz, una ciudad donde el flamenco no es un género artístico, sino una forma de respiración colectiva. En sus calles estrechas, en los patios compartidos y en las voces que se cruzan desde los balcones, el cante se aprende antes que las palabras. No hizo falta una academia ni un maestro formal para que Antonia entendiera el compás. Lo absorbió del entorno de la familia del barrio, de una memoria transmitida sin libros ni partituras. Cádiz no enseñaba, exigía escuchar. Creció en un contexto humilde marcado por la posguerra y por un país aún atenazado por el franquismo. La escasez no era solo material, también cultural. El flamenco vivía una contradicción constante. Era exaltado como símbolo nacional, pero controlado en sus expresiones más libres. En ese ambiente, la pureza no siempre era celebrada. A menudo resultaba incómoda. Antonia aprendió pronto que cantar desde la verdad podía ser peligroso, pero nunca aprendió a hacerlo de otra manera. En su entorno familiar, el cante no era un espectáculo, era refugio y desahogo. Las mujeres cantaban mientras trabajaban, mientras cuidaban, mientras resistían. Antonia escuchaba y repetía, no para imitar, sino para comprender. Su voz empezó a destacar muy pronto, no por volumen ni por virtuosismo, sino por algo más difícil de definir. Tenía un quejío que no buscaba agradar, buscaba decir. Y eso la diferenciaba incluso siendo niña. El barrio fue su primera escuela. Allí aprendió los palos, pero también las reglas no escritas del flamenco. ¿Quién podía cantar qué? ¿Dónde? ¿Ante quién? ¿En qué momento? El flamenco no era un espacio neutral. Estaba atravesado por jerarquías, silencios y lealtades. Antonia observaba todo eso mientras crecía. Nunca fue ingenua. Sabía que el talento no bastaba. Aún así, siguió cantando. Durante su adolescencia, Cádiz vivía entre la tradición y los primeros signos de cambio. La transición política comenzaba a remover estructuras, pero el mundo del flamenco avanzaba más despacio. Las peñas eran espacios de protección y de control al mismo tiempo. Allí, Antonia empezó a ser conocida como la Perla, un apodo que hablaba de valor y fragilidad. Una joya que brillaba, pero que debía ser custodiada, vigilada, encajada. Su cante se formó lejos de los escenarios oficiales.
No había prisas por grabar discos ni por adaptarse a modas. Cantaba porque era inevitable, porque no hacerlo habría sido una forma de traición a sí misma. En cada letra había rastros de la vida cotidiana, de la dureza del sur, de la dignidad silenciosa de quienes no salen en los carteles. Esa autenticidad la hizo respetada entre los aficionados más exigentes, pero también la colocó en una posición incómoda para un sistema que empezaba a profesionalizarse. Mientras algunos jóvenes artistas buscaban abrirse caminos siguiendo patrones más aceptables, Antonia permanecía fiel a una tradición sin filtros. No suavizaba el dolor. No embellecía la pena. Su voz no pedía permiso ni ofrecía concesiones. Eso la convirtió en una figura admirada en círculos reducidos y al mismo tiempo en una incógnita para quienes controlaban los grandes espacios. Hubo pequeñas anécdotas que marcaron su camino. Una actuación improvisada que dejó en silencio a una peña entera. Un comentario al oído que advertía que su cante era demasiado crudo para ciertos públicos. Detalles aparentemente menores que con el tiempo revelarían un patrón. Antonia no estaba destinada a encajar fácilmente. Así se forjó la Perla de Cádiz. No como un producto ni como una promesa de éxito, sino como una voz inevitable surgida de un contexto que no siempre estaba dispuesto a escucharla. Su origen no fue una antesala de la fama. Fue el cimiento de una identidad que más adelante chocaría frontalmente con las reglas del reconocimiento oficial. El ascenso de la Perla de Cádiz no siguió el camino habitual del éxito flamenco. No hubo un momento exacto en el que el gran público la descubriera de golpe. Su reconocimiento fue lento, fragmentado y en muchos sentidos contradictorio. Mientras su nombre comenzaba a circular con respeto entre aficionados y expertos, las estructuras oficiales seguían mirándola con cautela. Antonia Gilabert Vargas avanzaba, pero lo hacía por los márgenes. Sus primeras actuaciones fuera del entorno estrictamente local llegaron de la mano de peñas y festivales pequeños, espacios donde el flamenco aún se medía por la emoción y no por la rentabilidad. Allí su cante impactaba de forma directa. No dejaba indiferente. Algunos salían conmovidos, otros incómodos. Esa división era una señal clara de que su voz no era decorativa. Era una voz que obligaba a posicionarse. A medida que la transición política avanzaba, el flamenco entraba en una nueva etapa. Se abrían escenarios, aparecían sellos discográficos interesados en modernizar el género, y ciertos artistas comenzaban a ser elevados como símbolos de una nueva España culturalmente abierta. En ese contexto, la Perla parecía encajar y no encajar al mismo tiempo. Representaba la autenticidad que se proclamaba como valor, pero no ofrecía una imagen fácilmente moldeable. Su presencia en festivales de mayor visibilidad confirmó lo que muchos ya sabían. Tenía un dominio absoluto del cante tradicional. Su forma de decir las letras no era técnica en el sentido académico, era visceral. Cada actuación parecía una confesión pública. Eso generaba admiración, pero también temor. El flamenco institucional comenzaba a preferir artistas que pudieran ser explicados, promocionados y encuadrados dentro de un relato claro. La Perla no se dejaba reducir a una etiqueta. Hubo momentos en los que el reconocimiento parecía inevitable. Críticos influyentes destacaron su pureza. Aficionados veteranos la señalaban como heredera de una forma de cantar que se estaba perdiendo. Su nombre empezaba a figurar en conversaciones importantes. Sin embargo, cada avance traía consigo una resistencia silenciosa. No se trataba de ataques directos. Era algo más sutil. Invitaciones que no llegaban, grabaciones que se posponían indefinidamente, oportunidades que se evaporaban sin explicación. Antonia seguía cantando con la misma intensidad. No adaptó su repertorio para agradar a nuevos públicos. No suavizó su mensaje. Mientras otros aceptaban compromisos para asegurar visibilidad, ella se mantenía fiel a su identidad. Esa coherencia reforzaba su prestigio artístico, pero debilitaba su posición en un mercado que comenzaba a exigir flexibilidad.
El ascenso en su caso no significó consolidación, significó exposición. Cada actuación importante aumentaba la expectativa y al mismo tiempo la presión. Se esperaba de ella que representara una idea concreta de tradición, pero sin cuestionar las reglas del juego. La perla cumplía con lo primero, pero desbordaba lo segundo. Su cante no se limitaba a reproducir formas antiguas, las cargaba de una emoción contemporánea que no siempre era bienvenida. En algunos círculos empezó a percibirse como una figura difícil, no por su comportamiento personal, sino por lo que su voz ponía en evidencia. Recordaba que el flamenco no era solo espectáculo, era memoria herida y verdad. Y eso resultaba incómodo en un momento en el que el género buscaba legitimarse institucionalmente. La perla no se alineaba con esa estrategia, simplemente cantaba. Aún así, su prestigio creció. No era una estrella mediática, pero sí una referencia. Su nombre adquirió peso simbólico. Representaba una forma de resistencia artística. El ascenso, aunque limitado en términos de fama masiva, era real en términos de influencia. Muchos jóvenes cantaores la escuchaban en silencio aprendiendo no solo el cante, sino la actitud. Pero esa misma influencia despertó recelos. En un sistema donde el reconocimiento es un recurso escaso, una figura que no se somete plenamente puede convertirse en una amenaza. La perla estaba cada vez más cerca del centro del escenario, pero el centro no parecía dispuesto a aceptarla del todo. Lo que desde fuera parecía un camino ascendente, escondía una tensión creciente. El aplauso convivía con el veto invisible, la admiración con la exclusión, y mientras su voz seguía ganando profundidad y fuerza, las estructuras que podían haber consolidado su carrera comenzaban a cerrarse lentamente. Pero lo que parecía un ascenso firme basado en el respeto y la autenticidad, pronto se convertiría en el preludio de su mayor prueba. No hubo un escándalo único que llevara el nombre de la perla de Cádiz a los titulares. No existió una noche fatídica con cámaras ni una declaración que incendiara la prensa. Su crisis fue más silenciosa y por eso mismo más devastadora. Fue el resultado de una censura que no se anunciaba, pero que se ejecutaba con precisión. Un castigo sin juicio público, sin defensa posible, sin absolución. A medida que su prestigio artístico crecía, también lo hacía la incomodidad que generaba. La perla representaba una verdad que no encajaba con el nuevo relato del flamenco institucional. Un relato que necesitaba tradición, sí, pero una tradición domesticada exportable compatible con escenarios oficiales y programaciones culturales. Su cante no se prestaba a esa operación. No era amable, no era fácil, no era neutral. Las señales comenzaron a acumularse. Festivales donde había sido invitada dejaron de contar con ella sin explicación. Programadores que antes la elogiaban empezaron a guardar silencio. Proyectos discográficos que parecían avanzados se congelaron de repente. No había una razón explícita, solo una suma de ausencias que juntas formaban un mensaje claro. No era bienvenida en ciertos espacios. La censura no venía acompañada de críticas abiertas. Nadie cuestionaba su calidad artística. Al contrario, se la respetaba demasiado como para atacarla frontalmente. Por eso el sistema eligió otra vía. El olvido inducido. La invisibilidad progresiva. Una forma de exclusión que no deja huellas visibles pero que desgasta lentamente. ¿Cómo se combate algo que nunca se reconoce? ¿Cómo se denuncia una puerta que se cierra sin hacer ruido? En ese contexto, la perla siguió cantando. No se retiró ni se disculpó. Continuó actuando en peñas, en encuentros íntimos, en espacios donde el flamenco seguía siendo una experiencia compartida y no un producto cultural. Pero el impacto de la censura se sentía, no solo en lo económico, sino en lo emocional. Ver cómo su voz era celebrada por quienes realmente entendían el cante y al mismo tiempo ignorada por quienes controlaban los grandes circuitos, generaba una tensión constante. La crisis no fue inmediata, fue un desgaste prolongado.
Cada oportunidad perdida se sumaba a la anterior. Cada silencio pesaba más que una crítica directa. En un mundo artístico donde la visibilidad define la supervivencia, la ausencia de espacios oficiales funciona como una condena. La Perla lo sabía, y aún así, no modificó su cante. No negoció su identidad para recuperar terreno. La situación reveló una verdad incómoda sobre el flamenco contemporáneo. La autenticidad era celebrada en el discurso, pero penalizada en la práctica cuando no se alineaba con los intereses dominantes. La Perla no era una rebelde declarada, no hacía discursos ni proclamaba consignas. Su sola forma de cantar ya era una declaración, y eso bastaba para convertirla en un problema. Algunos intentaron mediar. Hubo quienes sugirieron que adaptara su repertorio, que suavizara ciertos matices, que aceptara compromisos estratégicos. No se trataba de traicionar el flamenco, decían, sino de sobrevivir. Pero para Antonia esa distinción no existía. Cambiar su forma de cantar habría sido una forma de renuncia. Y esa renuncia era inaceptable. La censura también tuvo un efecto simbólico. Al apartar a una figura respetada sin explicaciones, el sistema enviaba un mensaje al resto. Había límites. Había formas aceptables de ser auténtico, y otras que no. La Perla se convirtió sin quererlo en un ejemplo. No de lo que debía hacerse, sino de lo que ocurría cuando no se obedecían ciertas reglas implícitas. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Podía un artista mantenerse fiel a su verdad en un entorno que la empujaba hacia el silencio? La crisis de la Perla de Cádiz no fue solo personal. Fue el reflejo de un conflicto más amplio entre arte y poder, entre memoria viva y relato oficial. La tormenta no terminó con una caída abrupta. Continuó transformándose en una etapa aún más dura, marcada por la resistencia a la pérdida y la necesidad de reinventarse lejos del foco. La caída de la Perla de Cádiz no fue un desplome visible. No hubo titulares que anunciaran su desaparición, ni un adiós público cargado de dramatismo. Fue una retirada forzada, lenta y casi imperceptible para quienes solo miraban el flamenco desde los grandes escenarios. Para Antonia Gilabert Vargas, sin embargo, cada paso hacia atrás se sentía como una pérdida concreta. Menos actuaciones, menos ingresos, menos espacios donde su voz pudiera existir sin ser cuestionada. El silencio mediático comenzó a rodearla como una niebla espesa. Allí donde antes había llamadas y propuestas, ahora había excusas vagas o simplemente nada. La estructura que podía haber sostenido su carrera a largo plazo había decidido prescindir de ella. No por falta de calidad, no por escándalos personales, sino por una incompatibilidad profunda entre su manera de cantar y la lógica de un sistema que exigía control. La consecuencia más dura no fue económica, aunque también lo fue. Fue emocional. Cantar siempre había sido para Antonia una forma de afirmarse, de resistir, de nombrar lo que otros callaban. Ver cómo ese acto se volvía cada vez más marginal, cómo su voz encontraba menos oídos dispuestos a escucharla en condiciones dignas, generó una sensación de desgaste profundo. No se trataba de perder fama, se trataba de perder espacio vital. Durante esta etapa, su presencia se concentró casi exclusivamente en ámbitos íntimos. Peñas pequeñas, encuentros privados, escenarios donde el flamenco seguía siendo un acto de comunión y no un producto cultural. Allí, la Perla seguía siendo respetada, incluso venerada. Pero la precariedad era evidente. La reinvención no vino acompañada de grandes anuncios ni de estrategias de regreso. Fue una adaptación silenciosa a una realidad más estrecha. No hubo un regreso triunfal porque nunca hubo una retirada voluntaria. La Perla no se fue para volver. Se quedó donde siempre había estado, aunque el mundo alrededor se moviera sin ella. Esa fidelidad a su origen fue al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor condena. En un entorno que premiaba la capacidad de reinventarse según las demandas del mercado, su constancia resultaba incómoda. Aún así, hablar de derrota sería simplificar demasiado.
La reinvención de Antonia no consistió en cambiar su cante, sino en redefinir su relación con él. Cantaba menos, pero cantaba con una intensidad aún mayor. Cada actuación se convertía en un acto de afirmación personal. No buscaba convencer a nadie. No necesitaba validación externa. Su voz se sostenía por sí misma. Esta etapa también estuvo marcada por la soledad. Muchos de quienes habían elogiado su arte en público desaparecieron en privado. El sistema no solo excluye, también enseña a mirar hacia otro lado. Antonia lo entendió con claridad. Y lejos de amargarse, asumió esa soledad como parte del precio de la coherencia. No era resignación, era una forma de dignidad. La reinvención fue en realidad una resistencia prolongada. Seguir cantando cuando el entorno te empuja al silencio requiere una fuerza que no siempre se reconoce. La Perla la tuvo. No desde la épica, sino desde la constancia. Su figura empezó a adquirir un significado distinto. Ya no era solo una cantaora respetada. Era el símbolo de una forma de estar en el flamenco sin negociar la verdad. Mientras el mundo cultural seguía adelante construyendo nuevos relatos y nuevas figuras, la Perla permanecía como una presencia discreta pero inamovible. No necesitaba grandes escenarios para existir. Su cante seguía vivo allí donde alguien estaba dispuesto a escucharlo de verdad. Esa era su victoria silenciosa. La caída no la destruyó. La apartó del centro, sí, pero también la liberó de ciertas expectativas. La reinvención no fue un cambio de piel, fue una reafirmación. Y con el paso del tiempo, esa coherencia comenzaría a ser vista de otra manera. No como obstinación, sino como legado. Con el paso del tiempo, la figura de la Perla de Cádiz empezó a ocupar un lugar distinto en la memoria del flamenco. Ya no era observada desde la lógica inmediata del éxito o del fracaso, sino desde una perspectiva más profunda. Su legado no se mide por discos vendidos ni por presencia en grandes escenarios. Se mide por la huella que dejó en quienes entendieron que el flamenco es ante todo una verdad compartida. Antonia Gilabert Vargas encarnó una forma de cantar que resistió a la domesticación. En un periodo en el que el flamenco buscaba legitimarse institucionalmente su voz, recordó que el arte no siempre puede traducirse a un lenguaje cómodo. Esa resistencia que en su momento fue penalizada con el tiempo, adquirió un valor simbólico enorme. Representó la fidelidad a una tradición viva, no congelada ni adaptada para agradar. Muchos artistas jóvenes, especialmente aquellos que crecieron escuchando su cante en espacios íntimos, reconocen hoy su influencia. No necesariamente imitaron su estilo, pero aprendieron de su actitud, de su negativa a suavizar el dolor, de su forma de decir las letras sin pedir permiso. La Perla enseñó que el respeto no se mendiga, se construye desde la coherencia. Su memoria circula de manera distinta a la de las grandes figuras oficiales. No está presente en todos los manuales ni en todas las retrospectivas institucionales. Está en las conversaciones entre aficionados, en los recuerdos de quienes la escucharon en directo, en la emoción contenida de quienes saben que fueron testigos de algo irrepetible. Ese tipo de legado no necesita validación externa. En Cádiz, su nombre sigue resonando como un referente de autenticidad, no como un mito idealizado, sino como una presencia real cercana humana. La Perla no fue una artista distante, fue parte de un tejido social y cultural que aún la recuerda con respeto y cariño. Su cante forma parte de una memoria colectiva que no se archiva, se transmite. El tiempo también permitió revisar las decisiones que la apartaron del centro. Aquello que fue presentado como una falta de encaje empezó a leerse como una elección consciente. La historia del flamenco, como toda historia cultural, no es lineal ni justa en el corto plazo. Pero la memoria a largo plazo tiende a rescatar a quienes no se traicionaron. En ese proceso, la Perla encontró un reconocimiento distinto, más silencioso pero más sólido. Su legado también plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas voces, como la suya, quedaron fuera del relato oficial?
¿Cuántas verdades fueron sacrificadas en nombre de una imagen más vendible del flamenco? Recordar a la perla es en ese sentido un acto crítico. No solo se trata de homenajear a una artista, se trata de cuestionar los mecanismos que deciden quién merece ser recordado. Hoy, hablar de la perla de Cádiz es hablar de una ética artística, de una forma de estar en el mundo del flamenco sin concesiones. Su memoria no está ligada a una nostalgia pasiva, sino a una enseñanza activa. La de no confundir éxito con verdad. La de entender que el arte más duradero no siempre es el más visible. Ese es su legado. No una lista de logros, sino una posición clara frente al arte y al poder. Una voz que incluso cuando fue empujada al silencio, siguió diciendo exactamente lo que tenía que decir. La historia de la perla de Cádiz no termina con un aplauso final ni con una despedida solemne. Termina como empezó, en la verdad. En una voz que nunca pidió permiso para existir y que tampoco aceptó condiciones para ser escuchada. Antonia Gilabert Vargas no fue apartada por falta de talento ni por error propio. Fue apartada porque su cante recordaba algo que incomodaba. Que el flamenco no nació para agradar al poder, sino para decir lo que duele. Su recorrido deja una enseñanza que va más allá de una biografía individual. Nos obliga a mirar de frente cómo funcionan los relatos oficiales. Cómo se construyen los nombres que se celebran y cómo se silencian otros sin necesidad de escándalo. La perla no cayó por debilidad. Fue empujada por un sistema que no supo qué hacer con una verdad que no se dejaba domesticar. Hoy su voz sigue viva en quienes entienden el flamenco como un acto de memoria y resistencia. No necesita grandes homenajes ni reconocimientos tardíos para justificar su lugar. Su legado está en la coherencia, en haber cantado igual cuando el foco la iluminaba y cuando solo quedaba la penumbra, en no haber cambiado nunca para encajar. Recordar a la perla de Cádiz es recordar que el arte más valioso no siempre ocupa el centro del escenario. A veces sobrevive en los márgenes intactos, esperando oídos dispuestos a escuchar sin prejuicio. Ella no fue una estrella fugaz. Fue una presencia constante, firme e imposible de borrar del todo. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, otra voz que el sistema prefirió apartar en silencio. Mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.